Pues qué gusto poder saludarlo a usted y poder saludar a todos los jóvenes, a todos los directivos, a todos los líderes que nos acompañan en esta tarde. Y agradezco mucho la invitación. Espero, como decían, que no se me duerman en este momento porque el tema es muy importante y para eso pues voy a compartirles pantalla para ir hablando y platicando con ustedes al mismo tiempo. Si me permite, Pastor, voy a compartir entonces mi pantalla. Bien. Entonces, en esta tarde les voy a presentar aquí algo que es un tema quizá difícil de hablar, pero que era necesario hacerlo, sobre todo con ustedes que son jóvenes, que son líderes, o que quizá desafortunadamente alguno de ustedes pudo haber pasado por algo similar y cree que no, que eso pues puede ser que no le esté afectando en este Bueno, momento. O sea que entonces vamos a bueno, empezar con sí, con la sí, primera ¿qué cree? Pero presentación. hoy no trabajé. Estoy escuchando voces, Pastor Bustamante. No sé si hay alguien con su micrófono abierto, si nos hiciera favor de cerrarlo. Bien, vamos entonces, esta presentación la voy a hacer a través de varias preguntas y voy a irles dando la respuesta para que ustedes vean por qué es tan importante esto de lo que vamos a hablar. Y lo primero entonces, la primera pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que hablemos de este tema o por qué los directivos pensaron que era importante hablar de este tema? Primero que todo, porque todo lo relacionado con el abuso sexual infantil últimamente ha cobrado muchísimo interés, sobre todo por su existencia y por las secuelas que se están notando a corto y a largo plazo que deja esta problemática. Y además, los estudios y científicamente se comprueba que hay secuelas psicológicas, sociales, conductuales, físicas de todo tipo. Y lo más tremendo es que las últimas estadísticas reportan que 1 de cada 3 niños en el mundo son abusados y son abusados, imagínense, por un familiar cercano y en más del 50% hay evidencia entonces de situaciones de incesto, o sea, dentro de las familias. Ahora, vamos entonces también a ver que es importante hablar el tema porque el 80% de los abusadores, fíjese, son amigos, son vecinos o son parientes. O sea que son personas de confianza o que están a cargo del cuidado de los niños. Por ejemplo, quienes son los entrenadores, maestros, la familia, los líderes religiosos, ¿ya? Los capacitadores, es decir, todo aquel adulto que esté en contacto con los niños. Ahora, ¿qué sucede también? Que esto del abuso sexual infantil no es un problema nuevo, porque sabemos que el maltrato infantil ha acompañado la historia de la humanidad desde sus inicios, pero lo que sí ha sido es que ha sido el maltrato más escondido hasta ahora que se está hablando mucho más de eso, porque ocurre en todas las culturas, en todos los niveles, en todas las clases sociales, y ustedes saben muy bien que aparece en las noticias, en la literatura, en el cine, y lo tenemos que aparece también en las sagradas escrituras. Ustedes se acordarán muy bien del caso de Tamar, que sufrió un acto de violencia social que fue bien pensado en la casa de David y sobre todo por quien era su hermanastro, que era Amón. Ustedes conocen esa historia y todas las consecuencias terribles que tuvo este suceso. Entonces también necesitamos hablarlo porque tanto la Iglesia Adventista del Séptimo Día como otros organismos internacionales han hecho muchos estudios, han presentado muchos datos y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud apenas el 22 de noviembre del año pasado reportó que hasta 1.000 millones de niños, se pueden ustedes imaginar, entre los 2 y los 17 años en todo el mundo
han sufrido algún tipo de abuso, ya sea físico, sexual, emocional o de abandono solamente en el año 2021. Y entonces, ¿qué sucede? Que los adultos, y lo tienen ustedes en pantalla, que en la infancia sufrieron maltrato físico o abusos sexuales, tienen, por ejemplo, los hombres 14 veces más probabilidades de participar en violencia como víctima o como agresor. Y las mujeres 16 veces más posibilidades de ser víctimas de maltrato o de abuso por parte de su pareja. Pero esto lo vamos a ver más ampliado. Ahora, la otra pregunta. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez de esta analogía que compara a la iglesia con un rebaño de ovejas? Fíjense que ustedes revisan el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios siempre ha sido presentado como el pastor, pero también los líderes religiosos son comparados con pastores, no con pastores con título o teólogos, sino pastores que pastorean el rebaño del Señor. Y por eso Hechos 20:28 nos dice, guardaos por vosotros mismos y por todo el rebaño para apacentar la iglesia de Dios. Y ustedes como líderes que me están escuchando son pastores, porque tienen que apacentar el rebaño que Dios ha puesto en sus manos en nuestra iglesia. Ahora, la otra pregunta, ¿será que en nuestras iglesias o nuestras familias, porque somos cristianos o porque somos adventistas del séptimo día, los niños y las niñas y los adolescentes están seguros? Fíjense que no, porque lo que sucede es que en las iglesias, no solo la nuestra, en cualquier iglesia, siempre van a haber lobos disfrazados de pastores. Y esto tiene un impacto muy, muy grave. Por ejemplo, cuando lo perpetra una de los miembros de la iglesia, una de las ovejas que se supone que está siguiendo a Jesús. Pero se ha comprobado que el impacto es mucho más dañino cuando lo hace un pastor del rebaño. Y como les decía, pastores del rebaño no solo son los teólogos, son ustedes, líderes de conquistadores, de clubes, maestros, maestras, entrenadores, entrenadoras. Todo aquel adulto que tiene un contacto con niño es un pastor del rebaño. Y fíjense con respecto a eso que nos dice Jeremías, que los pastores de mi pueblo han perdido la razón. ¿Por qué? Porque ya no buscan la sabiduría del Señor. Por lo tanto, fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar, que el rebaño que ustedes tienen bajo su cargo se disperse y sobre todo que ustedes siempre busquen la sabiduría del Señor. Ahora entonces, ¿qué podemos hacer todos nosotros ante este tema? Fíjense que primero, yo insisto que lo primero es reconocer que existe el problema. Hay muchos que dicen, no, en nuestra iglesia no se da ese problema, aquí no tenemos esas dificultades. Sí las hay. Hay que reconocer que existe el problema, como bien lo mencionó hoy el pastor Bustamante. Tenemos que entenderlo mejor. Para poder saber qué es el abuso sexual, tenemos que entender qué es, cómo se da, cómo se puede prevenir, cuáles son las consecuencias, qué podemos hacer. Pero el primer paso es que vamos a tener que responder de una manera muy asertiva, con efectividad y aceptar la realidad de que esto sí sucede en nuestras familias adventistas y sucede también dentro de nuestra iglesia. Vamos a empezar entonces viendo qué es el abuso en general. El abuso en general ocurre cuando una persona, ¿qué es lo que hace? Usa su poder o usa su influencia, ¿para qué? Para aprovecharse de otra persona que está en una situación de vulnerabilidad. Y también se define el abuso como el uso o el tratamiento no adecuado de algo para obtener beneficio injusto o un beneficio indebido. Esto es abuso en general. Pero ahora, ¿qué es el abuso infantil o maltrato? Miren esto.
cualquier comportamiento de los padres, de las personas que cuidan o de cualquier adulto que lleva un riesgo, y un riesgo muy importante, que es el de causarle daño al niño o a la niña, ya sea daño físico o emocional. Además, estos comportamientos de maltrato, fíjense que pueden ser intencionales o no intencionales. Y aquí es donde se dan los diferentes tipos de maltrato, que es abuso físico, abuso emocional, abandono, negligencia, entra el abuso sexual y ser testigo de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué es el abuso sexual en general? El abuso sexual es toda actividad o contacto sexual en el que la persona no da su consentimiento para que la toquen. Además, esta ocurre entre dos adultos si una persona se está aprovechando o se aprovecha de la vulnerabilidad o de la debilidad de la otra persona. Y además, el abuso sexual es considerado un delito y que lo comete ¿quién? Aquella que obligue a una persona a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales no consensuados o no consentidos o no aceptados. Ahora sí, ¿qué es entonces el abuso sexual infantil? Leamos lo que tenemos en pantalla. Está dicho por la licenciada Sofía Cebollo, cínica clínica. Fíjense, en cualquier tipo de acto o intento, es cualquier tipo de acto o intento de acto sexual con contacto o con abuso a un niño o a una niña. Este tipo de abuso casi siempre conlleva por parte del abusador o los abusadores el uso de engaños, de amenazas o incluso de la fuerza y la violencia. Pero también puede ocurrir sin que exista algún tipo de contacto físico. Muchas veces creemos que abuso sexual infantil es cuando hay una violación, cuando hay una penetración del pene en la vagina o el ano. Ahí consideramos que hay abuso sexual. No. Vamos a ver los diferentes tipos cuando muchas veces ni se toca al niño, ni siquiera hay un contacto físico. Y miren lo que dice el doctor José Luis Canales, un psiquiatra mexicano. Él dice que el abuso sexual, ¿qué es lo que hace? Arrebata de golpe la sensación de valía y la inocencia del menor y ataca, ¿qué? Su integridad. Cuando un niño o una niña es víctima de abuso sexual, experimenta una sensación de total desprotección. Se siente totalmente desprotegido porque el adulto le falló. El adulto que debería cuidarlo le falló. No hay manera, dice el doctor Canales, de que pueda ser cubierta su necesidad básica de sentirse seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a vivir en una total desesperanza toda su vida. Y otra cosa, también el doctor Canales dice, miren, esto es tremendo. Cuando un niño sufre abuso sexual en ese momento, ¿qué pasa? Se generan dos pensamientos que se arraigan como hiedra a la piedra y que lo acompañarán durante toda su vida. ¿Cuáles son esos pensamientos? No mereces amor, mereces sufrir. No puedes defenderte, mereces el castigo. Ahora, el otro problema que se da también es que la víctima siente vergüenza, siente asco, siente culpabilidad, particularmente cuando el abusador hizo que esa experiencia fuera placentera o agradable para el niño o para la niña. Ese es realmente el peor pecado, porque el niño se queda con una culpabilidad horrible, como que él tuvo la culpa por haber disfrutado de su sexualidad temprana. Y peor aún, fíjense que cuando el abuso es perpetrado por alguien de nuestra iglesia o por una persona cristiana que dice ser seguidora de Jesús, el daño es aún mayor, porque entonces está cubierto por esa capa de abuso espiritual que acompaña a este hecho. Ahora vamos a hablar. ¿Quién es entonces el abusador?
Por lo regular, muchas veces pensamos que es algún extraño, alguien que se metió por la ventana, un ladrón, alguien que de repente apareció enfrente del niño. No, no, no es ningún extraño. El abusador es un familiar, es un amigo cercano, es un vecino, es alguien que el niño le tiene cariño, que confía en él o que muchas veces depende para estar bajo su cuidado. Y el 91% del abuso sexual infantil, según las estadísticas, ¿quién lo comete? Alguien a quien el niño, y no solo el niño, la familia también lo conocen, le tienen confianza, se relacionan, creen que es muy buena gente, que se porta muy bien con ellos. Y entonces, ¿dónde vamos nosotros a encontrar personas que conocemos y personas en las que podemos confiar? Imagínese un niño y una niña, ¿dónde las va a encontrar? En nuestras familias, en la iglesia, en el colegio. Son los lugares donde un niño, con las amistades, lugar en que los niños van a encontrar realmente a las personas que conocen y aprecian. Ahora, es importante entonces que hablemos de los tipos de abuso sexual que existen, porque yo les decía que a veces se cree que solo es abuso cuando hay violación o cuando hay violación, pero no es así. La Organización Mundial de la Salud, fíjense lo que dice, existe lo que se llama el abuso sexual abierto o directo. Esto es, por ejemplo, cuando un adulto directamente se mete en la cama de un niño para tocarlo o se mete en la regadera para verlo desnudo y para tocarlo. Eso es abuso sexual abierto o directo y así como este hay muchos. Pero está el otro que es más delicado todavía, que es el abuso sexual encubierto, porque el abusador actúa como que no estuviera sucediendo. Hasta a veces le dice al niño que no está sucediendo, que solo se imagine que es un juego, que es una fantasía. El otro abuso es cuando se toca sexualmente a la víctima, cuando se obliga al menor a tocar sexualmente al abusador de diferentes maneras, cuando se sexualiza verbalmente con el menor, ¿qué quiere decir? Que se le empieza a hablar de la sexualidad o cosas sexuales a los niños o a los preadolescentes o aún a los adolescentes sin fines de instruirle o sin fines de educarle, simplemente por el placer de estar hablando de cosas sexuales con él. El otro, cuando se abusa verbal o emocionalmente del menor con aquellas expresiones que tienen contenido sexual, como cuando se porta mal o algo, decirle que es una golfa, que es una zorra, que es un maricón, que es un hijo de P. Ustedes ya saben todas esas expresiones de contenido sexual que son dolorosas para un niño o para una niña escuchar. El otro tipo de abuso es abusar físicamente del menor para obtener excitación sexual. Fíjense que en este caso hay padres o madres que le pegan a sus hijos por la excitación sexual que les provoca el verlos llorar o el golpearlos. El exhibicionismo, ¿qué es esto? Simplemente exponer los genitales ante el niño o la niña o masturbarse enfrente de un niño o de una niña. Existe el voyerismo, que es muy común y no pareciera, cuando un adulto se pone a espiar la desnudez de un niño o de una niña escondido, ya sea detrás de una cortina, detrás de una ventana, detrás de una puerta, debajo de la cama, y también presenciar cómo abusan sexualmente de alguien más está considerado por la Organización Mundial de la Salud otro tipo de abuso sexual. Y tenemos estos últimos, burlarse del desarrollo psicosexual del menor, que cuando va creciendo la niña o el niño, el papá se burla porque tiene su pene muy pequeñito, o de la niña porque no tiene pechitos o porque no tiene pompis. Eso es realmente una burla ante su desarrollo que afecta mucho a los niños y es considerado un tipo de abuso sexual. Prostituir al menor, claro, este es un gran tipo de abuso sexual. Fotografiarlo con fines sexuales, mostrarle material pornográfico, incluso a veces dejar material pornográfico ahí en el baño o en el cuarto o en un cajón con la intención de que el niño o la niña va a llegar a leerlo. Y el último, que está considerado un tipo de abuso sexual infantil,
las reglas rígidas con la vestimenta, aunque muchos no lo crean. Exigirle a un niño que se vista demasiado rígido o a una niña que no se le mire el cuello, que no se le miren los brazos, que tiene que usar la ropa bajo la rodilla, que no se le mire la piel. Eso es abuso sexual porque le van causando al menor la idea de que algo está malo con su cuerpo, de que no está bien algo. Y otra cosa también, que hay padres o madres que ponen que las niñas se vistan con colores llamativos, tallados, que se vistan como mujercitas ya grandes. Eso es sexualizar al menor, que también es considerado un tipo de abuso sexual. Ahora, la otra pregunta que traigo esta tarde. ¿Ustedes creen que los efectos del abuso infantil son los mismos para todas las personas? Fíjense que no. Para algunas personas sí son muy crónicos y son muy debilitantes, pero para otras personas son menos crónicos, menos adversos. Pero claro, hay factores que pueden influir en esto, que cuando la persona llega adulta, el maltrato crónico o incidentes recurrentes no fue mucho, o que la duración del abuso sexual no fue mucho. Hay niños que sufren abuso sexual de los 5 a los 12 o 13 años. Otra cosa también cuando ha habido maltrato múltiple. Por lo regular, fíjense que cuando hay abuso sexual, el pobre niño o niña ha sufrido abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, abuso psicológico y finalmente acoso escolar. ¿Por qué? Porque el abuso hace que se sienta tan indefenso que no se va a defender ante nada y ante nadie y cualquiera puede abusar de él o de ella. Y también las consecuencias tienen que ver con la edad y la etapa en la que el niño o la niña sufrió este abuso. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar que la víctima se vea afectada? Dos factores. Primero, el nivel de estabilidad emocional y social en el que ese niño se encontraba y también cómo la persona va creciendo emocional y socialmente. Y muy importante cuando se es niño o adolescente, la respuesta de los adultos o de las autoridades que tienen influencia ante la denuncia. Cuando el hecho no se denuncia, afecta grandemente a los niños y por eso es que se considera un factor que afecta a la víctima. Ahora, ¿quién es entonces el niño más afectado? Por lo regular, los niños discapacitados, los niños minusválidos, las familias donde solo hay un padre o una madre y la madre o el padre tienen que trabajar y se quedan solos o bajo el cuidado de otras personas, y también aquellos niños que son vulnerables a la atención que les ofrecen los demás. Ahora, lo más difícil que les quiero mencionar que deja el abuso sexual infantil, el problema mayor, es que hay un daño en el cerebro del niño o de la niña. Y este daño le va a causar problemas sociales, emocionales, conductuales y académicos. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense que estudios han descubierto que aquellos adultos que fueron maltratados cuando eran niños presentan diferencias en la forma en que su cerebro se desarrolló y también diferencias en las comunicaciones neuronales en el cerebro. ¿Por qué? Porque se afecta la corteza prefrontal y lo que se llama la amígdala, que es la parte del cerebro que son claves para regular las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que el abuso sexual infantil va a afectar el desarrollo del cerebro y las habilidades de autorregular emociones, como también va a afectar las conductas. Imagínense qué daño más grande provoca el abuso sexual infantil. Ahora, ustedes preguntarán, pero doctora, ¿y esto por qué sucede? ¿Por qué es que afecta el cerebro? ¿Saben dónde está la clave? En el estrés. Porque el niño que sufre abuso o niña viven en un estrés terrible diariamente, todo el tiempo, continuamente, de manera permanente. Entonces, ¿qué sucede? Que va a provocar que sus regiones del cerebro, que son las reguladoras de las emociones, vayan a sufrir cambios que son mayores. Por ejemplo, se va a disminuir la cantidad de neuronas que se produce
y otra cosa es que se va a segregar demasiado cortisol y demasiada adrenalina. Entonces, como lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, los efectos del estrés es que estas dos hormonas van a generar falta de concentración, cansancio, dolor físico, ira, enojo, coraje, problemas de memoria, problemas de atención, va a provocar insomnio, que el niño no pueda dormir o la niña no pueda dormir. O sea que esto que afecta el cerebro es debido a ese estrés tan grande que va a hacer que haya demasiado cortisol y demasiada adrenalina en el cerebro del niño. Y último de los efectos dañinos es que nos afecta o afecta al niño demasiado el sistema inmunitario. ¿Por qué razón? Porque fíjense que el cuerpo del niño o de la niña va a seguir generando estos cambios producidos por el estrés, por el trauma que le causó el abuso, aunque no se esté presentando el evento traumático. Y por eso es entonces que cuando se liberan estas dos hormonas, hay liberación de adrenalina y liberación de cortisol. La adrenalina activa el sistema nervioso simpático y el cortisol, ¿qué hace? Suprime nuestro sistema inmune, porque lo que hace es que va a inhibir todos los linfocitos del cuerpo humano. ¿Y qué va a pasar? Que entonces disminuye la capacidad del organismo de contener bacterias, virus, aumenta toda la posibilidad de contraer infecciones. Y entonces imagínense, por eso muchas veces los niños o los adultos viven tan enfermos. Ahora, vamos a hablar de algo que es importante que ustedes conozcan, que son las consecuencias o las secuelas que deja un abuso sexual en una persona adulta. Fíjense que deja problemas psicológicos y emocionales. La persona tiene baja estima, padece de depresión, de ansiedad, puede padecer de bipolaridad o de trastornos de déficit de atención. Está muy asociado al abuso sexual infantil en los últimos estudios. Conductas autodestructivas, autosabotaje, conductas autolesivas para hacerse sufrir. Acuérdense que el doctor Canales decía que uno cree y toda la vida cree que no merece ser feliz, que merece sufrir. Entonces, estas conductas autodestructivas, las autolesivas, las ideas de suicidio o intentos de suicidio tienen que ver con el hecho de decir, no merezco ser feliz, mejor morir. Problemas de relación con otras personas es otra de las secuelas. Miren esto, hay dificultades en relacionarse con los demás. Cuando tienen pareja tienen muchos desajustes. Por lo regular la persona se vuelve muy aislada, padece de ansiedad social, no tiene muchos amigos y amigas. Y si se llega a casar, tiene dificultades en la crianza de los hijos. Muchas veces son estilos parentales muy controladores o también muy permisivos. Y fíjense que padres o madres de familia muchas veces usan el castigo físico ante conflictos con los hijos cuando podrían usar tal vez otro tipo de reprensión o otro tipo de castigo. Pero se ha comprobado que una persona que fue abusada sexualmente de niña va a castigar mucho físicamente a sus hijos. Luego entramos a problemas de conducta y adaptación social, hostilidad y trastornos de conducta, riesgo de huir del hogar. Hay mucho aumento en todo lo que son actividades delincuenciales. Hay arrestos también por delitos diversos. Problemas de funcionamiento. ¿Qué pasa con problemas de funcionamiento? Hay dolores físicos sin razón médica. Entra la famosa somatización, personas que van de médico en médico y el médico le dice, usted está bien físicamente, usted no tiene nada. Le recomiendo que vaya con un psicólogo. ¿Por qué? Porque entró ahí la somatización, la manera en que la mente le tira al cuerpo todo el dolor mental al cuerpo físico. Hay ataques de pánico, hay dolores de cabeza, la persona puede padecer de fibromialgias, trastornos grandes con el estómago, con el segundo cerebro, trastornos alimentarios y obesidad. Hay muchos estudios que relacionan la obesidad con el abuso sexual infantil porque es el no cuidado del cuerpo, es el hacerse sufrir con la obesidad o el sobrepeso. Y además,
ustedes saben, abuso de alcohol y de sustancias nocivas, por lo regular atrás hay un abuso o abusos sufridos en la niñez. Y miren esto, grandes problemas en la sexualidad, sobre todo porque un abuso sexual es un inicio precoz a la vida sexual, es romper la inocencia del niño y de golpe meterlo a que él empiece a sentir las vivencias de su sexualidad normal. Además, cuando ya se es adulto o adolescente, se tiene un elevado número de parejas sexuales, muchas infidelidades, mayor presencia de enfermedades, riesgos de contraer VIH, prostitución y maternidad temprana. Y mire lo que sucede en las mujeres. Hay muchas conductas de riesgo sexual. Muchas veces las mujeres se meten a tener relaciones sexuales sin protección o muchas de ellas huyen de las relaciones sexuales, no quieren saber nada de la sexualidad ni de la vida sexual. Ahora, en los hombres, ahí se presentan ya problemas de identidad sexual y otras adicciones sexuales que por lo regular las van a mantener muy escondidas o muy en secreto, como por ejemplo la adicción a la pornografía, que automáticamente jala la adicción a la masturbación. Y estos son secuelas, problemas en la sexualidad de alguien que fue abusado sexualmente cuando era niño o niña. Y la última, la revictimización, que quiere decir que la persona, pobrecita, vuelve a ser víctima de abusos en su edad adulta y no las puede evitar y va buscando parejas realmente abusivas inconscientemente sin saber por qué lo hace. Y muchas personas caen en abuso laboral como parte de esta revictimización. ¿Qué sucede con los adolescentes? El problema es que como ellos creen que fue su culpa, pero cualquier cosa que les sucedió no fue su culpa, tienen conductas adictivas, alto riesgo, promiscuidad, llegan a tener problemas en el colegio, en el trabajo, problemas legales y también ellos van a desarrollar muchas enfermedades crónicas, entre las que se encuentran problemas cardíacos y diabetes. Ahora, imagínense ustedes cómo se siente alguien que fue abusado sexualmente de niño o niña. Fíjense que a las consultas, por ejemplo, a mi consulta de psicología, que entre paréntesis les cuento que yo tengo mi clínica virtual de psicología, me toca atender muchos casos relacionados con abuso sexual infantil y muchas veces mis pacientes llegan, pero mire doctora, yo no sé qué me pasa. Fíjese que no sé, me siento bendecido o bendecida, sé que Dios ha hecho mucho por mí, pero nunca puedo disfrutar de lo que tengo. Siempre vivo saboteando toda mi felicidad. Estas personas, otra cosa, llegan y me dicen, mire, vivo demasiado enojada, vivo enojada con todo el mundo, le grito a todo el mundo, no me siento bien, manejo mucho coraje. Se sienten sucias o sucios y se sienten culpables por todos. También refieren que tienen muchas dificultades para tomar decisiones, mucha inseguridad. Y algo importante, rechazan su cuerpo, no lo cuidan. A muchos verse en el espejo, no les gusta verse en el espejo porque no les gusta verse a sí mismos. Otros pierden la identidad y muchos también hacen sus caprichitos. Esos muchachos o esas muchachas o esos niños que viven haciendo caprichitos como que fueran niños de 3 o 4 años. Ojo, porque esto también sucede cuando alguien ha sido abusado, cuando ya los caprichos están fuera de contexto. Y siempre van a buscar responsables de lo que les hicieron. Ahora miren, algo importante que les quiero compartir es que las personas que fueron abusadas sexualmente viven muy preocupadas por todos los demás, ayudando a todos a solucionar problemas, todo el mundo los busca, aconsejan, son capaces de quitarse la camisa por cualquiera, de quitarse la comida de la boca por cualquiera, y eso muchas veces sucede porque no quieren pensar en ellas mismas. Castigan también a otras personas, autosabotean su vida, su salud, su trabajo, su familia, y hay personas que trabajan demasiado con tal de olvidar todo esto inconscientemente, ese dolor que les causó un abuso sexual infantil. Ahora,
esto ya va también aquí para ustedes. ¿Cómo detectar el abuso? Yo tengo información aquí proporcionada por la guía infantil para niños, pero si ustedes se fijan en los adolescentes o preadolescentes, también van a poder detectar el abuso con estas mismas características. Miren, lo primero es el conocimiento, los dibujos, el lenguaje sexual que el niño, niña o el adolescente utilizan que no corresponde con su edad. Por ejemplo, cuando habla y da detalles concretos sexuales que uno dice, pero ¿cómo sabe eso? ¿De dónde aprendió eso? O también cuando son niños que tienen una actitud sexual con sus juguetes, ponen a las niñas, a los niños a dormir uno encima del otro, o bueno, tantas cosas que suceden, o también cuando se dirigen a los demás de forma sexual. O como ustedes pueden ver en el cuadrito que tienen aquí en la pantalla, este es un dibujo de una niñita de 3 años, imagínense, que con sus dibujos empezó y reportó ahí el abuso sexual que recibía de un adulto. Segundo, ustedes pueden determinarlo cuando el niño o el adolescente tiene un estado de ánimo y comportamiento muy alterado. Son aquellos niños, adolescentes o niñas poco afectuosos, no les gusta que los toquen, que los abracen, por los lugares están inquietos, irritables, nerviosos, los vemos que están tristes, cuando son niños lloran desconsoladamente, o a veces hay adolescentes que lloran desconsoladamente, y también cuando tienen regresiones, o sea, cuando vuelven a orinarse en la cama o cuando el niño quiere volver a tomar en botella su leche o comportarse como niñitos. El tercero, obviamente, un niño que está siendo abusado, un adolescente, va a tener alteraciones del sueño, porque claro, van a estar cansados, no pueden dormir bien por el estrés en el que viven y además tienen frecuentes pesadillas por estarse acordando del abuso que viven o que vivieron. Cambios en la higiene. Esto se puede observar muy bien en los adolescentes cuando ya no tienen falta de higiene, cuando ya no se cuidan, y eso es debido al estrés, a la culpa o a la vergüenza. Y hay muchos que no quieren que los vean desnudos, especialmente niños o niñas, para no mostrarle a su papá o a su mamá las lesiones o hematomas que puedan tener. Y como número 5, alteraciones en la alimentación. Muchas veces se niega a comer, no quiere comer. Acuérdense que este es un autocastigo, merezco sufrir, merezco no ser feliz. O muchos comen demasiado por la ansiedad que tienen, aunque saben que les está haciendo daño a su cuerpo. Y el sexto, el bajo rendimiento académico. Cuando alguien que tenía buenas calificaciones empieza a decrementar en sus estudios, uno dice, algo está pasando. O cuando ya no tiene intereses como tenía antes, o que ya no le interesan los estudios, o que vemos que ya no puede concentrarse. El bajo rendimiento académico es un índice muy claro de abuso sexual también. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué pueden ustedes hacer ante una sospecha de abuso sexual? Primero que todo, hay que proteger, hay que expresarle afecto al niño, a la niña o al adolescente ante la denuncia que hace. Y claro, hay que buscar asesoramiento psicológico, médico, jurídico, pastoral, todo lo que ustedes puedan buscar para proteger ante la denuncia que reciben. Pero, ¿cuál debe ser entonces la respuesta de los adultos? Primero, no dejemos pasar por alto señales. Hay que creerle a la víctima, no creer que nos está mintiendo, porque si no lo está diciendo, no está inventando. Otra cosa, no cuestionar los detalles de la historia. Tenemos la tendencia de empezar a preguntarle, pero ¿cómo fue? ¿Qué te hizo? ¿Y dónde te tocó? ¿Y dónde estábamos? ¿Y por qué te dejaste? ¿Y por qué no le avisaste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, hay simplemente que escuchar, ya habrá la persona encargada de escucharla. No hay que cuestionar los detalles de la historia porque hace que el niño se sienta más mal, que se sienta más culpable y con mucha vergüenza y que mejor diga, no voy a decir nada porque qué horror la vergüenza que me estén preguntando. Además, como adultos debemos transmitir seguridad y protección.
y no culparle al niño, a la niña o al adolescente por lo que sucedió. Muchas veces hay esa tendencia a decir, ay, es que porque andabas con una faldita corta, ay, es que estabas con un pantalón muy tallado. No, eso no tiene nada que ver. No se le puede culpar por lo sucedido porque el único culpable es el abusador. Y el adulto lo que tiene que hacer es la denuncia. Ahora estos casos se están conociendo más y estamos hablando más de este tema. ¿Por qué? Porque las personas ya están denunciando, ya no tienen miedo ni de la iglesia, ni de los líderes, ni de los pastores, ni de los ancianos, ni de nadie, y ya están haciendo la denuncia. Esa es nuestra responsabilidad como adultos. Pero ¿saben cuál es el problema que tenemos los adultos? Que nos resulta muy difícil poder dudar de un adulto a quien nosotros queremos, a quien respetamos, o a un adulto que quizá conocemos desde hace muchos años y decimos, no, no puede ser posible. Este maestro, este entrenador, este líder de conquistadores, este pastor, no, no es posible. Nos cuesta creerlo ante el shock de recibir la noticia. Y entonces, ¿qué sucede? Que el adulto no le cree a la víctima. Y entonces ahí es donde siente que la víctima es la responsable y que el adulto no tiene la culpa. Miren esa cita de Judith Herman, ella es psiquiatra y especialista en abuso sexual, que dice que es muy tentador para el adulto ponerse del lado del abusador. Porque ¿qué es lo que pide el abusador? Que el espectador no haga nada, que la persona que se enteró mejor se calle la boca, cierre la boca. Y apela también a aquel famoso deseo universal de ver, oír y no hablar mal de las demás personas. Pero ¿qué pasa con la víctima? Por el contrario, la víctima sí le pide a ese espectador o a esa persona que se está dando cuenta que comparta su carga de dolor. Y la víctima lo que exige es acción y compromiso. Y aquí entra realmente la denuncia como parte de la acción y de nuestro compromiso. Ahora, quiero mencionarles cómo se puede prevenir el abuso sexual infantil. Primero que todo, cuando son padres o si son consejeros o pueden hablar de estos temas, es importante que se le hable pronto al niño sobre las partes del cuerpo. Hay que enseñarle que algunas partes de su cuerpo son íntimas, son privadas. Eso sí hay que enseñárselo a él, que tanto sus genitales como su pecho son partes privadas, son íntimas. Entonces, enseñarle que el cuerpo tiene límites, que nadie puede tocarle esas partes de su cuerpo. Puede darle la mano, puede darle un abrazo, puede hacerle una caricia en su cabecita, pero no en las partes que son consideradas íntimas o privadas, y el niño o niña tiene que estar muy claro de esto. Otra cosa, hay que decirle que no está bien que guarde secretos que se refieran sobre su cuerpo. Si algo no está bien, si algo le pasó, si algo le pasa en su cuerpo, que no tenga secretos y que se lo cuente a una persona de confianza, especialmente a su papá o a su mamá. Y otra cosa, decirle que nadie debe tomar fotografías de sus partes íntimas, ninguna persona. Además, hay que enseñarle, fíjense, cómo pueda salir de él de una situación que es aterradora o que es incómoda. Por ejemplo, cuando un niño quizá el abusador lo encierra en el baño o algo, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, decir, tengo que salir en ese momento aunque me siento muy mal, o si no está en el baño, decir, tengo que ir a hacer pipí, tengo que irme, pero salir, enseñarle al niño, ustedes son creativos, los padres son creativos, enseñarles qué pueden decir para que salgan de esa situación incómoda y no se queden ahí. Y otra cosa es importante, tener una palabra clave que el niño, niña o adolescente pueda utilizar cuando no se siente seguro en el lugar en el que está o también quiere que usted lo vaya a recoger o llegue por él. El número 8 es decirle que nunca estará en problemas con usted por contarle un secreto sobre su cuerpo. Eso es importante que ellos lo sepan, que puedan tener esa confianza. Noveno, explicarle que el contacto físico, fíjense cómo es esto, le puede causar placer, le pueden hacer cosquillas o cuando lo tocan puede que se sienta bien y sienta gusto por lo que le están haciendo.
Y esto hay que explicárselo porque es normal. Son partes normales del cuerpo humano que van a sentir estimulación cuando sean tocadas. Hay que explicarle al niño que esto es posible, pero que no hay que permitirlo. Y la última de las formas de enseñar a su hijo a prevenir el abuso sexual, que está recomendada por la página de childmind.org, es que hay que decirle que estas reglas que se mencionaron también aplican con personas que conoce e incluso con otros niños, que no es solo para extraños, es para los miembros de su familia o también para sus amigos o sus conocidos. Ya vamos terminando y entonces quiero la pregunta hacerles, ¿qué se puede hacer para que se sane un abuso sexual infantil? Por lo regular, esto del abuso sexual infantil, si no se denunció cuando el niño o la niña era pequeña y que se le puede llevar a terapia psicológica, va a repercutir cuando la persona es mayor. A mi consulta llegan muchas personas y a la consulta de los psicólogos llegan muchas personas por ansiedad, por depresión, por problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, problemas en el trabajo, porque se sienten desanimados, que no pueden tomar decisiones. Esas son las razones por las que llegan a nuestra consulta psicológica. Pero cuando ya se profundiza y se analiza, el paciente descubre que lo que pasa es que trae un trastorno o un trauma muy grande por un abuso sexual infantil que sufrió y que muchas veces, ¿qué pasó? Lo olvidó y dijo, no, esto ya pasó, eso es del pasado. Y muchas veces cuando se habla, ¿qué es lo que pasa? Que los adultos le dicen, no, olvídate de eso no tiene nada que ver, si no fue nada, si no te penetraron, si no hubo violación, eso no tiene nada que ver. Tú sigue adelante, con la ayuda de Dios tú vas a seguir adelante. Sí, con la ayuda de Dios se puede seguir, pero se necesita terapia psicológica porque en un momento la persona tiene tan mal su mente, tiene tan trastornada su mente por lo que le pasó, que entonces cuando hay una enfermedad mental o un trastorno mental, no puede uno tener una vida espiritual satisfactoria, porque cuando hay un problema mental, la persona no puede pensar en Dios muchas veces, no puede encontrar la salida en las manos del Señor, y por eso es que Dios nos ha puesto en esta tierra a los psicólogos, a los psiquiatras, a los consejeros, para que podamos apoyar en estas circunstancias. Entonces, sí es necesaria la terapia psicológica. Primero, porque hay que sanar. La única manera de sanar un abuso sexual infantil es cómo hablarlo, sacarlo, analizarlo, compartir todo el trauma vivido, si es posible todavía denunciarlo, es decir, hay que sacarlo, porque es como un cadáver que uno trae en el cerebro toda su vida y a veces hay personas que lo cargan 20, 25, 30, a veces hasta 35 años desde el momento en que sucedió el abuso hasta cuando ya topan y logran determinar que eso fue lo que le pasó. Porque la terapia va a hacer que la persona comprenda que no tuvo la culpa, porque el único culpable del abuso sexual es el abusador o abusadores, pero la persona toda la vida cree que ella es culpable de lo que hizo y de lo que pasó. Y miren esto, las Sagradas Escrituras y el mismo Dios también condena el abuso sexual infantil. Marcos 9:42 es tan claro. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, otras versiones dice que haga daño al niño o que lo escandalice o que le haga mal, mejor le fuera que se le atase una gran piedra de molino al cuello y que fuese echado al mar. Dios en este versículo claramente nos dice su rechazo a este problema del abuso sexual infantil. Y miren qué tan claro, no nos está diciendo agarren la piedra de molino, envuélvanse en el cuello, échenlo al mar. No, dice, mejor le fuera que se le atase, como diciendo que hay que evitar que eso suceda y que él rechaza esa situación. Y por otro lado también, no podemos tomar la venganza nosotros en nuestras manos. Romanos 12:19 dice, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de quién? De Dios, porque claramente está escrito lo que Él nos ha dicho para esta situación o cualquier otra situación en la que verdaderamente tengamos deseos de venganza.
porque no hemos superado el abuso sexual. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y este versículo consuela mucho a pacientes que llegan a la sanación, que logran entender lo que pasó, que logran llegar a perdonar la situación que vivieron, perdonarse a ellos mismos, y entonces tranquiliza saber que Dios nos ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La última pregunta que les dejo en esta tarde es, ¿qué voy a hacer yo con esta información que recibí en este día? Es la última pregunta que les dejo, y únicamente les voy a pedir que si nos podemos poner de pie, donde quiera que ustedes estén, y que todos juntos elevemos esta oración a nuestro Padre Celestial. Bien, la oración dice así, y que podamos por favor repetirla todos juntos. Querido Padre Celestial, gracias por este programa de capacitación de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por los líderes valientes y comprometidos que han desarrollado iniciativas para abordar problemas difíciles de la familia de la Iglesia, como es este del abuso sexual infantil. Señor, por favor, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que sepamos cómo proteger y guiar a quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad, y que nos ayude, Señor, a traerle sanación a aquellos que ya están sufriendo por este problema, y así poder evitarles el dolor en el futuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.